Te reiteramos esta información de último momento y que te va a cambiar la vida, por supuesto, te interesa muchísimo. Lo contaba recién Luciana en el arranque. Los expertos le acaban de recomendar a Alberto Fernández 3 semanas de cierre total. Sí, Marcelo Bonelli tiene mucha información. Marcelo, bienvenido. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente, ¿no? Se está trabajando en un cierre total para el fin de semana, entre las 20 horas del viernes y las 6 de la mañana del lunes. La decisión estaría tomada, se están ultimando los detalles de esta medida. Sería para todo el AMBA, es decir, para Capital Federal y todo el conurbano. Formaría parte del decreto presidencial de necesidad de urgencia, se anunciaría el día viernes, se presume en las primeras horas del viernes, a más tardar al mediodía, para que la gente sepa que a partir de las 20 horas de ese día va a tener que cumplir una suerte de cierre total, fase 1, en el AMBA hasta el día lunes a las 6 de la mañana. Es una medida extrema. Estaría de acuerdo el jefe de gobierno porteño, Kicillof, y el presidente de la Nación. Habría básicamente entonces 2 días de cierre absoluto tipo fase 1. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, los comercios solo podrían abrir los esenciales, los que venden alimentos. Los bares y restaurantes tendrían que cerrar, esto es, funcionarían con delivery, y los comercios solo los esenciales, ¿no? Habría restricciones también para ir a lugares públicos, por ejemplo, las plazas volverían a cerrar los juegos de los chicos, por ejemplo. Otra en la medida. Algo parecido hay que digamos, volver a recordarse qué pasó en los primeros días de la pandemia, ahí por el mes de fin de marzo y el mes de abril. La medida, ¿cuánto duraría? Bueno, por lo menos serían 3 fines de semana, es decir, un periodo de 14 días, porque es el periodo de incubación y contagio de la enfermedad. Sería este fin de semana, el otro el siguiente y el siguiente, que eso cumple 14 días. Claro. Estaría avanzado. Hay un tema muy importante, donde no hay acuerdo y donde van a continuar las cosas tal como están hoy, con algunas modificaciones, son las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. Primaria continuaría con clases presenciales. Secundaria, había algunos cursos, ustedes se acuerdan que eran algunos días sí, algunos días no, los primeros años, pasarían todos a virtual. En ese punto, aparentemente, Horacio Rodríguez Larreta sostendría su posición a pesar de la fuerte presión que hay desde la Casa Rosada. Claro, eso te quería preguntar, Marcelo, esta información que vos venís anticipando. Además, por supuesto, nos alegramos de tenerte de nuevo. En un ratito podremos conversar un poco, pero nos alegra muchísimo tenerte. Y con esta información, digo, esta posibilidad de hacerlo más duro, no solamente los fines de semana. Hay mucha gente en el gobierno de la provincia también que plantea un cierre más estricto incluso durante la semana. ¿Hay consenso? Porque la última vez que se definió algo duro, algo fuerte, que fue terminar con la presencialidad, lo había hecho Alberto Fernández, ¿se acuerdan? Así de una manera más ermitaño, solo, sin consultarlo con el resto de los dirigentes. ¿En este caso hay más consenso? Para lo del fin de semana habría consenso. Para las clases no. Por eso, bueno, va a continuar esta dicotomía. Porque las clases en la provincia de Buenos Aires van a seguir de carácter virtual. Presencial solo en Capital Federal. La idea es preservar la actividad económica entre el lunes y el viernes, básicamente. Hay otras, como vos decís, Diego, está bien orientado, con buena información. Hay algunas propuestas de empezar el toque de queda en vez de las 20 a las 19, pero aparentemente en esta medida concentraría absolutamente todo. Esta medida le daría, por ejemplo, algo que Edgardo anticipó ayer, a Kicillof, la herramienta para hacer controles en todas las autopistas y demás, porque bueno, habría un decreto presidencial que avala la fase 1 y entonces nadie se podría trasladar. Para ir a algún lugar a la provincia de Buenos Aires de capital o viceversa, tendría que ser antes de las 20 y volver después de las 20 del viernes y volver después de las 6 de la mañana del lunes, ¿no? Claro, este es un elemento clave. ¿Cómo van a lograr, Alfie, ahora controlar eficiente y efectivamente todo este fin de traslados en los fines de semana, que es donde la gente más se mueve? Sí, a ver, es el planteo que hicieron los intendentes en el conurbano bonaerense. Los intendentes lo que dicen es: nosotros estamos resignados a fase 1 el fin de semana. Ya están resignados a eso, ya le dijeron que se va hacia esa fase 1 los fines de semana,
pero rechazan totalmente una fase 1 de lunes a viernes porque señalan que no lo va a cumplir la gente y que además sería un golpe durísimo para las economías de cada municipio. Y un tema a propósito de lo que dice Marcelo del control. Ojo, porque el control entre el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires no solo va a estar en manos de la provincia va a estar de su lado, la ciudad de Buenos Aires también va a controlar que la gente no pase si no es esencial. O sea que van a tener que compartir el control, ya no va a ser responsabilidad solamente de Kicillof, sino va a ser responsabilidad de Kicillof, de Rodríguez Larreta y del gobierno nacional. Nelson, quisiera hacerte una pregunta incómoda, porque uno ve esta medida y entiende, por supuesto, porque la situación es caótica, hay cada vez más contagios, las muertes son altísimas, pero se cierran los comercios y los restaurantes los fines de semana porque ahí se dan los contagios o porque en realidad es la única forma que tienen de controlar que la gente no haga reuniones en sus casas. Mira, yo entiendo que tiene que ver con esto segundo que vos decís, porque acá hay un problema subyacente, Diego, está muy bien tu planteo. Uno puede lograr que en el fin de semana haya menos reuniones, pero el grueso de la circulación ocurre en la semana. Es decir, el grueso de la circulación en trenes, colectivos y demás, sin ningún tipo de control, va a seguir ocurriendo durante la semana. Entonces, la efectividad de la medida, te diría que es a media, porque vos decís, bueno, se restringió sábado y domingo, el lunes volvemos otra vez a la misma. Así que desde un punto de vista epidemiológico no va a tener un impacto fenomenal, porque el tema además de las reuniones sociales no se limita solamente a los bares y demás, sino tiene que ver con lo que está pasando en las casas. Por eso es muy importante, Diego, el tema de la vacunación. Fundamental. Todas estas medidas, si no se acompañan de una aceleración de la vacunación, finalmente van a tener un efecto irregular y poco concreto. Pero además, perdón, Nelson, Eduardo López, que es un infectólogo que asesoró al gobierno y que lo sigue haciendo y que goza de muchísimo prestigio, el otro día decía, si uno cierra pero no vacuna, es poner al virus en una cajita que después cuando lo volvés a abrir volvés a tener el mismo problema. Efectivamente, Diego, esto es así. Así que lo que vos lograste en el fin de semana vuelve otra vez el lunes, porque la circulación es absolutamente incontrolable. Así que si no hay vacunación, esto en 3 semanas exigirá otras medidas. La medida desde el punto de vista que los epidemiólogos están diciendo debe ocurrir para que tenga sentido es vacunación con restricción total. Y esto no es lo que está ocurriendo, por lo menos de acá a los próximos días. Sí, te sumo un dato, Nelson, sobre esto. ¿Qué dice el gobierno ahora? Lo que pasa es que es muy difícil. ¿Cuántas vacunas prometidas que no llegaron? Ya dicen que el viernes empiezan a llegar y que en estas 2 semanas se supone que con certeza van a ir llegando no solo las de Covishield, de AstraZeneca, sino las de AstraZeneca prometidas, esos famosos 4 millones de vacunas, empezarían a llegar. Eso es lo que dicen ellos. Cerramos para que lleguen estas vacunas y de esta manera cuidarnos. Después hay que ver lo que pasa en la realidad. Y en la realidad, Marce, te quiero sumar con una pregunta que tiene que ver con cerrar los fines de semana, todo lo que es el universo comercial, también es herir de muerte a determinados rubros económicos. Y sí. O sea, vos fíjate que ya todo lo que es gastronomía, cafetería, está de lunes a viernes, solo funciona a mediodía. Porque en realidad, si uno evalúa bien, esto sería casi de 7 días a la semana, se cerraría todo 3 días y medio casi. Claro. Si vos sumás todas las horas más el fin de semana. Y evidentemente esto requiere, porque también se puede plantear, son 15 días. Pero bueno, son 15 días o es la primera etapa de otros 15 días. Entonces, esto requiere ayuda económica, sin ningún tipo de duda. En eso el gobierno fue bastante poco previsor en el presupuesto, que pensaba, que se hizo el presupuesto pensando que el COVID no iba a ser un problema este año. Les quiero agregar un dato. Vos recién en la apertura, Luciana, hablabas de la reunión con infectólogos, acaba de terminar toda la información que hay, que los infectólogos, o sea, avalaron, pidieron medidas más duras, más controles, más medidas para como acompañando esto que está preparando el gobierno, ¿no? ¿Qué pasará con la circulación? Estamos repasando de a poquito estas medidas porque nos afectan a todos, absolutamente a todos. Seas esencial o no lo seas, va a cambiar la manera en la que te podés mover durante el fin de semana. Una de las preguntas que nos están llegando es esa. ¿Se va a poder circular por la vereda, por la calle? ¿Vas a poder ir a pasear un ratito? ¿O al estar todo cerrado también va a haber restricciones para moverte libremente por el AMBA? Bueno, dale. No, ¿se acuerdan que nosotros el año pasado cuando hablamos de esto habíamos dicho que va a quedar a criterio de las autoridades, ¿no? Porque si vos salís y estás cerca de tu casa,
vas a pasear, una cosa muy sencilla, vas a pasear un perro, vas a guardar un auto, hacer ese tipo de cosas, porque te vas a poder mover, porque vos vas a poder ir al supermercado, vas a poder ir a la farmacia, vas a poder ir a la ferretería. Esa circulación va a estar permitida. El tema es si te agarran en la calle los fines de semana, lejos de tu casa y sin que vos puedas justificarlo. Claro, un dato también te sumo, Alfie y Marce, no sé si tienen información, pero yo hoy también lo primero que fui a consultar es, entonces si vos, por ejemplo, te querés ir al sur, a Córdoba, Mar del Plata, de fin de semana, no podés ir más, allá no se va a poder mover. Yo creo que no, porque digamos, obviamente esto vamos a aclararle a la gente, vamos a ser prudentes, esto es minuto a minuto. Claro, pero va cambiando todo el tiempo. Va cambiando y esto se va a anunciar el viernes, falta un día y medio, ¿no? Pero digamos, vos no se puede salir de la ciudad, o sea, solo los esenciales. Claro, sí. Y vas a tener que pedir, podemos agregar algo más a lo que decía Marcelo, vos vas a poder circular por el país si se da la autorización de la provincia donde tenés que ir y un justificativo. El justificativo más común es ir a ver a algún familiar o enfermo o a cuidar a una persona Pero perdón, mayor. pongo un ejemplo concreto de esto que acaba de preguntar Luciana porque es otra de las preguntas que se está repitiendo. Si vos tenés, por ejemplo, un pasaje para ir a ver a un familiar, pero no por una cuestión de salud o por una cuestión que uno pueda justificar, sino porque sacaste pasaje porque estaba permitido hasta hace 2 días ir a Córdoba, Misiones, el sur, donde sea. ¿Vas a poder viajar? ¿No vas a poder viajar? ¿Ese vuelo se suspende? A mí me parece que va a haber Micro. restricciones, que no se va a poder, que va a haber problemas. Hay que ver el detalle del decreto y el detalle de cada una de las instrucciones, digamos, de la ciudad y de la provincia. Entonces, se está confeccionando todavía. Que se arranque con un poquito más de, bueno, para contemplar este tipo de cosas. Pero en principio, no, la idea es que, como decía Edgardo, digamos, que vos te muevas alrededor de tu casa, que puedas sacar el perro. Otro tema que se va a tener que aclarar, el tema de, bueno, los que van a hacer actividad deportiva a los parques, ¿no? Claro. En teoría, por lo que dicen, no, digamos, si no dejan ir a los chicos a los juegos, no creo que dejen ir a la gente a los parques y bueno, hay que ver quién lo controla. Ahí Marce de Nelson Alfie suma un dato. También ahí puede aparecer estas famosas disparidades de criterios entre ciudad y provincia y lo van a discriminar cada uno de modo distinto. Ciudad a esta hora tiene intenciones de mantener los parques abiertos y toda esta actividad recreativa al aire libre disponible siempre que vayas caminando, siempre que implique bicicleta o caminando, pero en provincia está bastante más duro, ¿no, Alfie? Sí, de hecho te dicen que, a ver, la circulación, cuanto más te alejes del centro de cada municipio, de la parte donde hay policía, cada vez va a ser mucho más difícil de controlar, porque ya pasó el año pasado. Digamos, vos para hacer esto necesitas un nivel de fuerzas de seguridad que no existe. Por lo tanto, ya están resignados que en lo que se denomina, entre comillas, el conurbano profundo, va a ser muy difícil controlar esto. Y te adelanto un tema del transporte que me acaban de avisar. Las empresas de micros están pidiendo alguna precisión al gobierno lo antes posible. Y porque claro, la gente imagínate, ha comprado. tuvieron la semana pasada 60 horas cortando la 9 de julio. Por eso preguntaba también por esto, ¿no? Porque se han comprado pasajes, mucha gente compró, por más que no hay feriado puente, el lunes, la gente compró pasajes. Claro. Entonces, las empresas de colectivo tienen previsto ya un cronograma de micros a partir del viernes a las 20. Entonces, lo que quieren saber es que el gobierno les anticipe. Lo que pasa que como no salió el decreto, no le pueden anticipar esto y tampoco le pueden decir a los choferes, trabajás o no. Por ahora mantienen todo vigente hasta que el gobierno les diga que no. Por eso lo que piden es que por lo menos mañana ya esto esté claro. Sí. Entonces, pasando en limpio lo que estamos contando, esta información que venía anticipando Marcelo y que te volvimos a confirmar en el comienzo del programa. Está esto en plena confección, lo están armando, están terminando de definirlo, pero en principio, Marcelo, fines de semana para entenderlo. Después habrá minucias que vamos a ir explicando, pero para entenderlo, fin de semana hay que imaginarlo como marzo del año pasado, fase 1. Efectivamente, fase 1. Esto está, si bien faltan los detalles y obviamente hay muchas reuniones, de acá hasta finalizar el día de mañana, yo te diría que ahí se confeccionaría el decreto, el anuncio sería el viernes a la mañana, a mediodía, pero esto está encaminado y en principio hay, por lo menos en lo central, un principio de acuerdo de los 3 distritos, ¿no? Bueno, te digo que a propósito de estas consultas que están haciendo las empresas de transporte, al Ministerio de Transporte, las empresas de micro, la respuesta que le dan es:
No tenemos ninguna indicación a favor ni en contra. No hay ninguna comunicación oficial, por lo tanto no hay respuesta a todas estas empresas. Lo que algunas están advirtiendo a la gente que quiere comprar pasajes desde esta noche, que esperen porque no le pueden garantizar los servicios. Y hay otro detalle también que se va a tener que aclarar. Si esto se instrumenta finalmente, como todo indica, ¿qué pasa el día feriado martes? Claro. ¿Rige este sistema de cierre total o no? ¿O hay otro mecanismo? Interesante ese planteo, Marcelo, también. Vamos obviamente a ir recolectando información en estos minutos que siguen apareciendo porque esto acaba de ocurrir, es información de último momento y además hay una novedad política, social, sanitaria y es que no es ya solamente el AMBA. Daniel Malnati está aquí en el estudio. Acaba de llegar Daniel Malnati de Santa Fe, que es una provincia, Luciana, tu provincia, que vuelve a fase 1. Y no solo vuelve a fase 1, sino que está en una situación tremenda, urgente, preocupante, donde tiene que ver que se están quedando sin camas de terapia y ya no tienen camas comunes. Es espantoso y tenebroso lo que está pasando en Santa